Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos. Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras. Les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su mirada, un programa patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, y transmitido a través de Sinergia Inteligente, a quien agradecemos el espacio que nos brinda cada semana para compartir temas de gran relevancia para todos. El día de hoy vamos a hablar de la inclusión social, que es un tema pues muy importante junto con la rehabilitación, porque desafortunadamente en nuestro país, en diferentes contextos y situaciones, pues vivimos una exclusión hacia las personas por su condición, por raza, por muchas situaciones de tipo social que se viven. Y tenemos a una especialista, Ciadani Alvízar Cruz, quien es licenciada en fisioterapia y que ya más adelante voy a presentar, pero que ella tiene un puesto ahora pues muy adecuado para este tema, y además una gran experiencia que le va a permitir compartirnos pues grandes conocimientos. Ciadani, buenas tardes, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para estar en el programa. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, doctora, muy bien y muy agradecida por habernos permitido el espacio de estar aquí con usted. Gracias a ti, Ciadani. Desde hace ya algunos días habíamos planeado esta plática y me da mucho gusto que por fin se lleve a cabo. El día 8 de septiembre se conmemoró al fisioterapeuta, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es muy importante la labor que se realiza, ya que muchas personas no saben de qué se trata esta profesión y pues realmente aportan muchísimo a la salud, a la integridad, hasta la cuestión mental de una persona en su bienestar. Entonces, pues va a ser interesante platicar contigo, y cumplimos un objetivo más en el programa, que es que podamos contribuir con información valiosa para todas las personas, que quienes nos escuchan consideren qué les ayuda, qué les sirve para que podamos mejorar en algo y pues ser parte de una mejor sociedad, ya que nos hace falta cambiar muchas cosas en la actualidad, y yo creo que este tema también pues va a aportar muchísimo. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias, quien nos va a explicar a grandes rasgos qué es la exclusión social, y regresamos para que les pueda presentar a Ciadani. Psicosalud informa. De acuerdo a Jonathan Day, la exclusión social puede generarse de distintas maneras y en diferentes niveles. Normalmente, se debe a que pertenecen a un grupo étnico o minoritario determinado que padece discriminación en su entorno. Pero también puede deberse a la forma de ser, de identificarse de alguien. Las personas LGBTQI se han enfrentado durante mucho tiempo a una discriminación que ha afectado a su posibilidad de conseguir un empleo o exclusión de acceder a ciertos lugares, como bares o restaurantes. Estos casos de exclusión social son en su mayoría consecuencia de una discriminación directa. No obstante, la discriminación indirecta también genera exclusión social. Las personas con discapacidad suelen quedar excluidas de la sociedad por fallos de infraestructuras básicas como edificios sin ascensores o rampas. Esto, que para algunas personas puede pasar desapercibido, puede impedir que ciertas personas participen en la vida pública, compartan sus opiniones sobre cuestiones importantes o incluso voten y tengan voz en el futuro de su sociedad. La licenciada Ciadani Alvízar Cruz es licenciada en fisioterapia y rehabilitación, pero además ella cuenta con muchos estudios que le han permitido tener una mejor formación. Es una chica muy joven, pero muy perseverante en cuestiones académicas, y por supuesto que eso le lleva a mejorar en un ámbito personal y hasta laboral. Además de tener su licenciatura, pues se ha preparado en diferentes áreas, ha tomado diplomados en agentes físicos, en electroterapia, en infiltración, también en plasma rico en plaquetas, en escleroterapia, en quiropraxia inca, y todo ello pues en el Instituto Universitario de Alternativas Médicas. También ha estado en la Universidad México-Americana del Golfo, entre otras. Ella también está certificada en
integración en pacientes con síndrome post-COVID-19, un tema bastante interesante también por la pandemia que estamos viviendo. Y además, bueno, pues ella tiene una gran experiencia laboral desde haber sido voluntariado en asistencia en adultos mayores. También ha trabajado en fisioterapia de áreas de terapia manual y dermatofuncional. Ha trabajado también en la dirección de área de fisioterapia de la clínica Cualcin de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Se desenvolvió también como directora en cuestiones administrativas del área de fisioterapia en Unidad Básica de Rehabilitación del DIF de Acatlán de Pérez, Figueroa, Oaxaca, y actualmente se encuentra laborando como directora en el área de Rehabilitación e Inclusión Social en el DIF de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Dani tiene no solamente un currículum muy amplio en el ámbito académico, que de hecho no pude terminar de mencionarles porque nos llevaríamos más tiempo, pero también tiene una experiencia laboral que la nutre día a día y que bueno, ya la podremos escuchar para que ella nos comparta sus conocimientos y todo lo que ella ya sabe. Dani, para que podamos empezar la plática, nosotros sabemos que pues es muy importante la inclusión social, es necesario que se acabe esas situaciones de excluir a las personas por diferentes condiciones que viven, pero bueno, especialmente tú te has especializado en la rehabilitación y ahora formas parte también de este departamento y que incluye la inclusión social en el municipio de Amatlán, y quisiera que nos mencionaras por qué consideras importante la promoción de la rehabilitación y la inclusión social en nuestro país y qué situaciones favorables y desfavorables observas en el intento por disminuir o erradicar la exclusión social por discapacidad en nuestro país. Bueno, doctora, nuevamente muchas gracias por invitarme a su programa. Pues empezamos de acuerdo a la definición según la OMS. La rehabilitación se define como un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud en la interacción con su entorno. En pocas palabras, la rehabilitación ayuda a niños, adultos, a personas mayores a ser lo más independientes posibles en su día a día. Bueno, les permite participar en actividades educativas, laborales o recreativas. Igual de la mano a llevar tareas que dan sentido a su vida diaria, como atender a la familia, a mejorar la forma en la que una persona funciona en las actividades de la vida diaria, apoyándola también a superar las dificultades que se tiene dependiendo la discapacidad. Entender, ver, oír o comunicarse. Pero pues cualquier persona puede necesitar rehabilitación en algún momento de su vida como consecuencia de una lesión, intervención quirúrgica, una enfermedad o porque su capacidad para funcionar se ha reducido con la edad. La rehabilitación se centra mucho en la persona, lo que significa que las intervenciones y enfoques seleccionados en cada caso dependerá de los objetivos y preferencias de la persona interesada. La rehabilitación se ofrece también para muchos entornos diferentes, desde hospitalarios, ambulatorios, clínicas privadas, entornos comunitarios, incluso en el domicilio. Y pues la rehabilitación participa también en diversos tipos de profesionales de la salud. Por mencionar algunos, psicoterapeutas, ergoterapeutas, logopedas, ortesistas, protecistas, psicólogos clínicos, fisioterapeutas y los enfermeros que se especializan en rehabilitación. Y no es solo para personas con trastornos prolongados o deficiencias físicas, porque eso es lo que normalmente se piensa. Al contrario, es una parte esencial del servicio de la salud que ha de recibir cualquier persona con algún problema, ya sea agudo o crónico, alguna deficiencia o alguna lesión que suponga una limitación para su vida cotidiana, por lo que todo aquel que necesite la rehabilitación ha de poder acceder a los servicios pertinentes. Y incluso, bueno, uno de los mitos es que se piensa que la rehabilitación puede llegar a ser un lujo, pero no.
La rehabilitación no es un lujo ni un servicio de salud disponible solo para quienes puedan permitírselo. Tampoco es un servicio opcional que pueda intentarse llevar a cabo cuando fallen otras intervenciones. De hecho, sirve y funciona para prevenir o curar una afección de salud. Entonces, tiene muchos beneficios sociales, económicos, sanitarios, y es necesario para todas las personas que tengan acceso a este tipo de intervención oportuna y de calidad, que en muchos casos implica empezar con rehabilitación en cuanto se detecta un problema de salud y continuar con ella mientras se llevan a cabo otras intervenciones sanitarias. Dicho esto, vamos a la siguiente, que es la inclusión social, donde se sostiene en la búsqueda del bien común para que todas las personas, sobre todo las vulnerables, tengan plena participación social en igualdad con todos los individuos que la conforman. En el tema de la inclusión, bueno, realmente hablar de inclusión pareciera que es algo pequeño por la palabra escrita, pero en sí es una cuestión muy extensa, muy profunda y con gran trasfondo histórico. De hecho, podemos ir desde las sociedades que consideraban a las personas con discapacidad como enfermos crónicos, llegando al extremo de deshacerse de ellos, porque creían y pensaban que era un castigo del cielo, hasta las que veían a esas personas como un regalo de Dios o una oportunidad de servicio. Sin embargo, actualmente en el Diccionario Jurídico de la Real Academia Española, la RAE, que es encargado de añadir explicaciones sobre el uso y la procedencia de los conceptos con apoyo en legislación y jurisprudencia de los autores, define que la inclusión social es un principio en virtud del cual la sociedad promueve los valores compartidos orientados al bien común y la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad a los demás. Por lo tanto, podemos asumir que la inclusión social se sostiene en la búsqueda del bien común para que todas las personas, sobre todo las vulnerables, tengan plena participación social en igualdad con todos los individuos que la conforman, para mejorar sus condiciones de vida o adecuarse a sus necesidades. Para apoyar esta iniciativa, el Gobierno de México decretó que, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el día 11 de junio del 2003, publicando sus últimas reformas el 12 de julio del 2018, donde dice que su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad y en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Y esto lo decreta la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión en 2018. Volviendo a puntualizar en la pregunta sobre la inclusión social en nuestro país y qué situaciones favorables y desfavorables se observan para erradicar, pues es muy extenso hablarlo referente aquí en México. La calidad de vida de la población mexicana es muy precaria en todas sus áreas, pues nuestro país no cuenta con una economía estable, buenos servicios médicos, suficientes ofertas laborales, oportunidades para estudiantes y también educaciones académicas pues bajas, así como también emocionales. Sin embargo, quienes sufren más esta problemática
son las personas que tienen una discapacidad. Para ellos es mucho más difícil enfrentarse a estas situaciones, ya que debido a sus condiciones no pueden conseguir trabajos dignos y bien remunerados. En consecuencia, no pueden pagar un buen servicio médico por sí mismos. Y bueno, a esto hay que sumarle que son rechazados en el área de educación, aunando a que el plan de estudios de nuestro país no contempla totalmente las necesidades intelectuales y físicas de estas personas. Asimismo, en los lugares públicos no hay adecuaciones para que ellos puedan transitar libremente como el resto de la población. Y después de todo esto, aún tienen que soportar malos tratos y burlas, abusos, rechazo de algunos mexicanos. A partir de una óptica crítica, resulta innegable cuán necesario es que la sociedad se informe sobre este problema, para que entonces no atribuir toda la responsabilidad al gobierno, sino antes bien lograr identificar cómo podemos ayudar. Podemos iniciar con cambios mínimos, pero con alto impacto. Y pues un ejemplo es denunciar una discriminación, un acto de discriminación que se observan, así como pues defender a estas personas formando parte de algún centro de apoyo. Y lo más importante que considero pues es educándonos a nosotros mismos para de esta forma eliminar los prejuicios de nuestra sociedad. Considero que lo inicial pues es desde casa siempre intentar la coherencia de lo que uno cree a lo que uno dice y llevarlo a cabo dentro de nuestra casa, tanto fuera de ella. Y ciertamente son actos muy pequeños, pero si los realizamos cotidianamente podríamos facilitar la vida de las personas con discapacidad y promover su participación social, la cual está implícita en sus derechos. Siendo puntuales, toda persona con discapacidad debería gozar de un respeto inherente y sin que tenga la necesidad de pedirlo. Cuando comprendamos esto, estaremos en una buena vía de lograr una congruencia inclusiva. Qué interesante es esto que tú nos mencionas acerca del respeto, porque yo creo que, como bien lo dices, es en la familia donde se debe de brindar la educación para que tengamos niños, adolescentes, futuros adultos que van a poder respetar a personas que desafortunadamente viven algún tipo de discapacidad. Tú nos mencionabas al inicio en la definición de la Organización Mundial de la Salud que pues se trata de optimizar el funcionamiento y atender esos problemas de salud que la gente está requiriendo, y yo creo que es muy importante el hecho de que digas a todos nos puede pasar, porque en ocasiones vemos a alguien que tiene un problema y anda en silla de ruedas, que anda con un bastón, que de momento no ve, y entonces pensamos que, bueno, pues yo estoy bien y creo que así me voy a quedar toda la vida. Y si bien es cierto que quizás no nacimos con alguna discapacidad, podemos tener algún accidente y eso pues nos va a llevar a que forzosamente tengamos que tener rehabilitación, pero aquí se presenta un problema bastante serio porque, como bien lo dices, pues hay muchos especialistas que se dedican a la cuestión de la terapia física, pero realmente todos tenemos acceso a esos especialistas. No es así. Desafortunadamente en nuestro país pues hay diferentes condiciones de tipo social, y si naces o perteneces a una clase alta, una clase media, pues fácilmente puedes pagar a un especialista que ayude en la rehabilitación, pero en muchas ocasiones no es así, y entonces la calidad de vida de las personas ya no se logra. Y esto que están haciendo, por ejemplo, en el departamento que tú diriges, pues es importante porque no solamente están pensando en rehabilitar, ¿no?, sino como parte de una inclusión social tan necesaria en nuestra sociedad, que desafortunadamente en las diferentes áreas que nosotros podamos observar vamos a ver este tipo de exclusión social que se llega a vivir. Pues yo creo que es un gran beneficio el hecho de que ahora pues se busque ese bienestar común que tú nos mencionas, la cohesión social a través de la rehabilitación y la terapia que se pueda brindar a las personas para poderlas incluir. Y me agradó mucho la cuestión que tú mencionas de que
pues haya un reglamento ya que se atienda a ese artículo primero que nos va a especificar que las personas con algún problema de discapacidad pues deben de tener los mismos derechos que los demás. Entonces se requiere de una infraestructura adecuada para las personas en general y sobre todo para las personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Y pues hay que ver la manera de poderlas ayudar. Así que esta labor que ustedes realizan es bastante valiosa y yo creo que se debe de aplaudir. Muchas veces cuando escuchamos a alguien que dice quiero estudiar terapia física, pensamos ¿y por qué le agrada ese tipo de carrera? Si solamente se va a dedicar a moverle las partes del cuerpo a las personas, y en realidad no es así. De trasfondo pues tiene todo un gran contenido y sobre todo un gran humanismo para que haya realmente calidad de vida en aquellas personas que lo necesitan, sea por nacimiento o por alguna situación que se pueda presentar en el momento. Fíjate, Dani, tú nos estuviste mencionando algunas situaciones negativas que viven las personas con alguna situación de discapacidad. Quisiera que nos mencionaras de una manera más detallada ¿cómo es que se manifiesta entonces el hecho de que existe exclusión social en las personas que padecen alguna situación de vulnerabilidad por discapacidad? Bueno, pues la exclusión social se define como una escasez de oportunidades y de acceso a servicios básicos de calidad, a los mercados laborales y de crédito, o a una infraestructura adecuada y principalmente, bueno, en muchas ocasiones al sistema de justicia. Si nos referimos a cuáles son los orígenes del término exclusión social, señalamos que gran parte de las aportaciones teóricas de la expresión ya han sido desarrolladas en épocas anteriores por clásicas figuras de sociología. Por tanto, se ha otorgado diferentes matices y significados al vocablo de la extensión de lo que es exclusión social, y lo que implica en un término mayor de número de categorías y sectores sociales, pero todo acentuado en aspectos como el desempleo, el trabajo precario y con escasa remuneración, la dificultad de acceso a la vivienda, las transformaciones sociales a las que tiene que hacer frente el sistema educativo. Y pues fijándonos en la literatura, encontramos también numerosas definiciones sobre el término de exclusión social. No obstante, Rubio 2002 argumenta que a pesar de la rápida divulgación del término, frecuentemente empleado tanto en el marco académico científico como en el político institucional, lo cierto es que ni existe un consenso sobre su definición, ni se trata de un concepto radicalmente nuevo, aunque sí presenta unas características singulares. Considerando esta idea, intentaremos dotar el término con mayor precisión según un rigor científico, exponiendo las características que lo definen como la existencia de distintos factores de riesgo que pueden conducir a situaciones de exclusión social. Entonces, en un ámbito formativo, la educación tiene un papel relevante en la redacción de los procesos de exclusión social, puesto que otorgan competencias para facilitar la integración en el mercado laboral, como también contribuyen al desarrollo personal y social. Sin embargo, en el ámbito educativo encontramos algunos hechos que pueden convertirse en condiciones o determinantes de los procesos y por lo menos obstaculizan la integración. Y estos factores tales como el analfabetismo, los niveles formativos bajos en el abandono del sistema escolar, sin embargo, también haber obtenido una titulación tan básica o el no dominio de idiomas extranjeros, entre otros, puede conducir a procesos de exclusión, no solamente hablando de personas con discapacidad, sino de una manera pues un poco más general, haciendo pues hincapié en general, hablando de exclusión,
Tesanos 2001 indica que no hay que entenderla. Él dice que, citando, como parte de un proceso en el que se puede identificar diferentes estadios que van desde un alto grado de integración social hasta la más completa de las postergaciones, y continúa explicándolo como el camino que conduce a la integración de la exclusión, que se puede recorrer en mayor o menor grado en una función de un número considerable de variables ámbitos, diferentes trayectorias, finales de cada individuo y similares condiciones iniciales, variables tales como laborales, económicas, culturales, personales y sociales, tomando como referencia las características expuestas. La exclusión social se puede analizar y entender como un proceso multidimensional que tiene a menudo acumular, combinar y separar tanto a individuos como colectivos de una serie de derechos sociales tales como el trabajo, educación, la salud, cultura, la economía, la política. A otros colectivos sí tienen acceso a la posibilidad de disfrute y que terminan por anular el concepto de la ciudadanía. Actualmente en México, con el propósito de erradicar la exclusión, la cual no solo incrementa la brecha de desigualdad, sino también debilita los lazos de la solidaridad entre individuos, el senador Esteban Albarrán Mendoza, en una entrevista hace 4 años, expresó el respaldo de la bancada del sexenio pasado al proyecto que se decretó, por el que se adiciona un segundo párrafo en el artículo 13 de la Ley General del Desarrollo Social. Dijo que la exclusión social incluye, entre otros factores, las dificultades de acceso al trabajo, al crédito y los servicios sociales de justicia a la instrucción, sobre todo el particular, y comentó que este instrumento es una estrategia nacional justamente para la inclusión, que es el principal instrumento de un cambio para que más ciudadanos se alimenten mejor, tengan acceso a servicios de salud, habiten viviendas dignas, cuenten con servicios básicos de agua, drenaje y electricidad. En este contexto se destaca que la inclusión social representa una oportunidad de dirigir los compromisos políticos hacia acciones más prácticas, pero ¿cómo se manifiesta la exclusión social en las personas discapacitadas de todo este concepto? Aquí lo que vemos día a día, pues es el doble pensamiento de nosotros creer que estamos incluyendo, pero en realidad no. Por ejemplo, lo platicábamos recientemente el equipo de rehabilitación e inclusión social en una plática pues matutina. Se decía que hay personas, por ejemplo, no sé, un restaurante que tiene una visión de una segunda planta y no piensan en personas que no utilizan una silla de ruedas, una andadera, un bastón, tal vez para bastón posiblemente, pero lo que es silla de ruedas y para accesar a la segunda planta es imposible, ¿no? En escalones que hasta eso también son empinados, no son como que muy, muy bien estratégicamente hechos. Y esa es una de las cuales, una barrera de las cuales podemos encontrar en la exclusión con este tipo de situaciones. Entre otras, otro ejemplo que también encontramos claramente, pues es, por ejemplo, personas con discapacidad visual que están tratando de localizar una dirección y pues es que en las esquinas muchas calles no tienen el braille. Una posibilidad también es que esa persona nunca aprendió el braille, y la otra pues es que el semáforo, por ejemplo, puedo hacer un ejemplo aquí cerca, en la ciudad vecina, el semáforo es muy corto para personas con discapacidad auditiva, o sea, dura segundos,
Yo creo que apenas lo está escuchando, va caminando y apenas va a media calle y ya está sonando que ya se está acabando, ¿no? Entonces es una de muchas barreras que podemos encontrar como exclusión. Ok, bueno, pues aquí todo esto que nos mencionas de esa falta de infraestructura refleja que en realidad no hay una preocupación por este tipo de personas, que yo creo que es algo que se debe de ir atendiendo, ya que mencionaste el ejemplo del semáforo, pero yo creo que nos podríamos llevar toda la tarde mencionando más ejemplos, y es cierto, o sea, cuando nosotros hablamos de que no consideramos que pueda haber determinado tipo de personas que tengan un acceso al lugar que estamos construyendo, al negocio que se está estableciendo o al evento que se está realizando, sin darme cuenta estoy discriminando, porque también existe una discriminación por omisión. Entonces las estoy excluyendo porque ellas no tienen el acceso hacia lo que se va a realizar. Entonces, pues esto debe de ser tomado en cuenta por todos. Yo creo que tenemos que ser una sociedad más consciente. Si soy la persona que va a hacer un nuevo restaurante o que le voy a poner el segundo piso, como tú nos dices, pues hay que pensar, ¿no?, que siempre existe la posibilidad de que alguien que no pueda caminar tenga que subir o quiera subir. Yo creo, por ejemplo, también ha sido muy interesante que nos menciones el ámbito educativo. Yo me encuentro completamente en este ámbito y desde hace algunos años ya ha sido obligatorio el que en las escuelas existan rampas, que existan condiciones para que en cualquier momento que nos llegue algún estudiante con alguna discapacidad, pues pueda tener acceso a todas las áreas de la escuela. Eso es muy importante. Yo creo que en cuestión de infraestructura vamos avanzando, pero no todavía lo suficiente. Y en este sentido yo creo que es muy importante lo que tú nos mencionabas en la pregunta anterior, nos hablabas de una cuestión de prevención, porque no solamente se trata de solucionar el problema que ya tiene la persona, sino cómo puedo prevenir que haya situaciones negativas. Incluso nos mencionabas también que algunas personas adultas mayores necesitan la rehabilitación, entonces tenemos que ir previniendo. Creo que sí hay que atender esa infraestructura, hay que atender todas las necesidades, pero no nos debemos dedicar solamente a cambiar lo que ya está para que ellas tengan acceso, sino cómo podemos prevenir que haya pues diríamos mayor cantidad de personas con alguna situación de discapacidad. Y creo que en muchas situaciones pues se llega a dar esto por la falta de recursos económicos, porque no se está atendiendo la salud en su momento y porque un problema que no era tan grave se volvió grave. Entonces esto es pues una situación de atender desde los ámbitos políticos, pero también, como nos decías anteriormente, qué estamos haciendo como sociedad al ser parte de. Tú mencionabas incluso hace un rato que pues a veces hay personas que no son aceptadas por la propia familia al tener alguna discapacidad. Y no se hace nada dentro del hogar cuando los niños son pequeños y tienen alguna discapacidad para poderlos atender y que entonces el problema se aminore o que ellos puedan por sí mismos tener una autonomía para poder ser un poco independientes dentro de lo que cabe, por supuesto, y poder desarrollarse. Nos mencionabas, por ejemplo, puede ser que alguien que tiene algún problema visual jamás haya aprendido braille. Entonces, quiere decir que en realidad nos hace falta mucho por hacer en estas cuestiones de rehabilitar, porque rehabilitar automáticamente nos lleva a incluir socialmente. Y qué bueno que mencionas también los diferentes tipos de exclusión social que se pueden vivir, porque no nada más es en el ámbito que estamos mencionando de la discapacidad, ¿no? Puede ser excluido laboralmente, económicamente, porque vivimos en una sociedad donde desafortunadamente nos hemos vuelto individualistas, nos hemos materializado y entonces hay algo que nos dice incluso Bourdieu, la violencia simbólica que viven muchas personas por el hecho de que se van normalizando ciertas acciones. Discrimino porque hago de manera natural o veo de manera normal que alguien viva violencia, ¿no? Discrimino en las escuelas, discrimino en los hogares, discrimino en los ámbitos políticos, en todos lados. Entonces, la discriminación es un problema bastante serio que va de la mano con la exclusión social. Y entonces, en todos los ámbitos la podemos visualizar y yo creo que pues hay que buscar que haya mayores oportunidades para todas las personas que tengan alguna situación vulnerable, sobre todo de discapacidad, porque como tú bien nos decías,
se trata de incluirlas, se trata de que ellos se puedan desarrollar, porque finalmente todos tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. Y pues observamos a nuestro alrededor y vemos a muchas personas que desafortunadamente por falta de oportunidades no logran avanzar en ningún ámbito, ni siquiera en el de salud. Ciarán, y en este sentido quisiera que tú nos comentaras cuáles consideras que son los principales obstáculos con los que se enfrentan las personas que tienen algún problema de discapacidad cuando buscan la atención profesional, porque tú estás directamente en un departamento donde se atiende y has tenido la experiencia de trabajar incluso en el ISSSTE, donde te toca recibir ese tipo de personas, pero pues también hay personas que no cuentan con un servicio médico y tienen que andar buscando a dónde les pueden apoyar. Bueno, pues sí, en esta pregunta es muy interesante, muy importante señalar que una de las que más me hace ruido es la atención jurídica. Siempre se ha sabido el tipo de problemas que hemos tenido socialmente, ¿no? Pero cuando sucede esto de la pandemia, el hecho de estar más tiempo en casa, de no salir, empezaron a revelarse también, a lo mejor no se escucha muy propio, ¿no? Pero la personalidad de nuestra propia familia. Y bueno, a lo mejor muchos pues sí conocemos a nuestra familia, pero tal vez el mismo encierro, cuestiones pues de estrés, hacen salir a veces lo peor de alguien, y ahí es donde comenzaron a detonarse problemas de violencia. Entonces, si en una persona, llamémosla común, sucedieron este tipo de situaciones con personas con discapacidad, yo noté que fueron considerablemente altas. Lamentablemente a veces perdemos el punto de ser humanos en todos los aspectos y entender empáticamente a los demás, o sea, a cualquiera que tengamos junto, sea o no sea con una discapacidad. Creo que a veces nos perdemos de eso, pero yo creo que esta situación se fue un poquito, en algunas personas se les fue de las manos y recurrieron a la violencia para solucionar un problema, golpes, gritos, y ellos no poder salir. En el caso de una persona ciega, no poder salir porque no sabe, no puede llegar al lugar donde quiere ir, a lo mejor a que lo escuchen, tal vez por miedo a que a su familia le suceda algo, pues no hacer algo más grande legalmente hablando. Pero cuando ya no hay otra opción y tuvieron que venir a tocar a una instancia jurídica, pues es complicado si el personal no entiende, por ejemplo, en una persona sorda, la lengua de señas. Si esa persona no sabe escribir y solamente conoce naturalmente la lengua de señas, es complicado entablar una comunicación. Entonces, aquí viene lo difícil si ninguna persona dentro de la institución puede comunicarse. Entonces, no entendemos qué sucede, no se entiende, no hay una conexión, y entonces dicen, no, pues llámale a su familiar, ¿no? A lo mejor el familiar lo entiende, pero resulta que el familiar es el problema. Entonces, pues lo que menos quiere la persona es volver a entablarse con su familia, y pues la persona interpreta lo que quiere, no lo que está diciendo la persona sorda, ¿no? En este tipo de atención profesional es la que a mí me causa pues ruido, la verdad sí. En la cuestión de salud me he dado cuenta que han estado más atentos en esa parte, donde si uno no lo sabe, es seguro que uno de cerca del área o en otra área, pero hay alguien que sí lo puede llegar. Lo ideal pues es que todos lo sepan, que todos tengan conocimiento. En este ejemplo de las personas sordas, es pues tal vez complicado que todos puedan aprender la lengua como tal, pero considerablemente el abecedario, con el abecedario yo creo que es suficiente básico
para poder entender lo que está diciendo. O sea, deletreando no le hace, ¿no? Si hay una conexión, sí se puede entender. En la cuestión de las personas ciegas, pues bueno, es más, un poco más sencillo, porque ellos sí entendemos, ¿no? Están platicando. De alguna forma también sensibilizar esta parte y no hacerlos como que un poco menos, ¿no? En estos tiempos se habla más de la lengua de señas que del sistema braille, y el braille también es muy importante. También es necesario aprenderlo. Incluso vamos a hablar de la discapacidad intelectual. A veces también puede ser complicado porque no hay un diálogo, pero hay muchos que sí señalan con dibujos. Entonces, ¿por qué no tener también nuestras tarjetas de ilustraciones o intentar pues enfatizar en la situación que está pasando la persona, ¿no? Dependiendo del servicio que está solicitando, el tipo de dibujitos que pueden haber. Hay bastantes obstáculos. Entre ellos voy a mencionar, por ejemplo, de actitud, de comunicación, físicas, políticas, sociales, de transporte y barreras de... Bueno, es distinto, pero va de la mano, barreras de actitud. Las barreras de actitud son más básicas y contribuyen a otras barreras. Por ejemplo, algunas personas pueden no ser conscientes de que las dificultades para llegar o entrar a un lugar pueden limitar a la participación de una persona con discapacidad en las actividades comunes y de la vida cotidiana. Los ejemplos de barrera de actitud incluyen estereotipos, que son las personas a veces estereotipan a aquellos que tienen discapacidades, al asumir que su calidad de vida es mala o que no están sanos debido a sus deficiencias, que algunas pues sí son visibles, otras definitivamente pues nunca podrían darse cuenta a menos que la señalen. Y bueno, el estigma, prejuicio y discriminación, esa es otra barrera de actitud. Dentro de la sociedad, estas actitudes pueden provenir de las ideas de las personas que tienen acerca de la discapacidad. Las personas pueden ver la discapacidad como una tragedia o como algo que se tiene que curar, como un castigo por haber hecho algo malo o como una indicación de la falta de capacidad para comportarse en sociedad del modo que se espera. Este es un prejuicio que se lleva, es muy marcado, ¿no? Lo que creen las demás personas que deben hacer las personas con discapacidad. Actualmente está mejorado el entendimiento que se tiene la sociedad acerca de la discapacidad, al aceptar como algo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una persona no son abordadas en su entorno físico y social. Si la discapacidad no se considera como un déficit o una limitación personal, y en cambio se le concibe como una responsabilidad social por la cual todas las personas puedan ser apoyadas para llevar vidas independientes y plenas, se hace más fácil reconocer y abordar las dificultades que todo el mundo enfrenta, incluido aquellos con discapacidades. Entonces, las barreras de comunicación son las que experimentan las personas que tienen discapacidad, que afectan audición, habla, la lectura, la escritura o el entendimiento, y que usan maneras de comunicarse diferentes a las utilizadas por quienes no tienen estas discapacidades. Otro ejemplo de barreras de comunicación incluyen mensajes de promoción de la salud escrito con barreras que impiden a las personas con deficiencias de la visión que reciban la información, lo que hablábamos del braille, no se tiene todavía completamente en México cubierto eso de señalarlo de muchas formas de comunicación, cualquier mensaje que quieran promover. Otro tipo de barreras son las barreras físicas. Son obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre, los cuales impiden o bloquean la movilidad, desplazamiento por el entorno o el acceso. Por ejemplo,
los escalones y curvas que bloquean a una persona con deficiencias de movilidad en la entrada de una edificación o le impiden el uso de las cercas. Equipo para, es un ejemplo, ¿no? El equipo de las mastografías, de las mamografías, que requieren que una mujer con deficiencia de movilidad esté de pie. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese estudio si la máquina no llega a la altura de una silla de ruedas? O sea, la persona la tenemos que poner de pie y eso no se ha considerado. También, ese es otro ejemplo muy importante que lo he notado, es la ausencia de básculas que se acomoden a la silla de ruedas o con otro tipo de dificultades también para poderse subir a una báscula, para pues una acción quizás simple en enfermería, que es pesar a una persona que lleva unos menos de un minuto, ver el peso y bajarla. En una persona con discapacidad que utiliza algún tipo de aditamento, es complicado acomodarle el aditamento o a la persona para su peso. Esa es otra. En barreras políticas, con frecuencia están ligadas a la falta de concientización, al no hacer cumplir las leyes que pues exigen los programas, actividades, las leyes accesibles para las personas con discapacidad. Un ejemplo de barrera política es, por ejemplo, negarle a las personas con discapacidad que reúnen los requisitos de la oportunidad de participar o beneficiarse de programas, servicios u otros beneficios financieros que da de manera federal. Negarle a las personas con discapacidad al acceso a programas de beneficios o de oportunidades. También negarles la posibilidad de reunir requisitos para modificaciones razonables que puedan utilizar en función a pues esencia en un trabajo, que se postulan y pues no los contratan porque dicen, bueno, o sea, tiene un buen currículum, ¿no? Imaginando, y dicen, pero si lo contrato necesito poner una rampa y necesito adecuarle su espacio de trabajo, entonces mejor no, mejor contrato a otro, a alguien más, a lo mejor menos eficiente, pero me va a evitar el problema de la rampa o de acondicionar el espacio. Esa es una barrera política. Se están violando las leyes, porque hay leyes que lo dicen en instituciones donde tienen que contratar a las personas, no mirando este tipo de detalles, ¿no? Otra barrera es la barrera programática, que estas limitan a la presentación eficaz de un programa de salud pública o atención médica a personas con diferentes tipos de deficiencias. Los ejemplos de barreras programáticas incluyen horarios inconvenientes, falta de equipo accesible, como lo que comentábamos de la mamografía, y insuficiente tiempo destinado para los exámenes y procedimientos médicos, porque en algunas instituciones, por ejemplo en ISSSTE, tienen destinado 15 minutos para cada persona, pero pues si es una persona que utiliza un aditamento para lograr hacer una exploración física, es pues más de 15 minutos, ¿no? Es un poco complicado el tal vez poderla subir a la camilla, bajarla. Si se hacen algunas pruebas, pues es un poco más de tiempo porque hay que tenerle paciencia, no podemos apresurarlo porque puede ocurrir un accidente. Entonces, ¿qué pasa? Pues al doctor se le hace fácil revisarlo desde la silla, ¿no? Así, pues aquí te hago tu exploración física, pero pues no es una buena exploración física como debe de ser, porque ya van corriendo con el tiempo y pues ellos se escudan y dicen, no, pues es que a mí nada más me dan 15 minutos. Entonces, pues tal vez sí sea cierto, ¿no? Que nada más dan 15 minutos, pero debe de haber un protocolo que diga, bueno, pero cuando suceden este tipo de casos no son 15 minutos, ¿no? Y también poca o ninguna comunicación con los pacientes, actitudes, conocimiento y entendimiento de proveedores y la relación con estas personas. Me ha tocado mucho ver que ellas solicitan algún servicio cualquiera profesional, como lo hablábamos en la pregunta. Como un ejemplo vamos a tomar el servicio médico. La persona, el paciente tiene
25 años, pero es una paciente con síndrome de Down. Entonces el médico la explora y bueno, sí tiene tos, ¿no? Tiene una infección en la garganta. Y en vez de que el médico se dirija a Juanita, que es la paciente, se dirige a la mamá de Juanita, sabiendo que Juanita tiene 25 años y perfectamente puede entender lo que le está diciendo. Pero entonces el doctor, como la ve y dice, ay, tiene síndrome de Down, voy a hablar con su mamá porque no me va a entender. Entonces, ¿por qué nosotros mismos también crear esa barrera de prejuicio, de decir, no, pues es que como tiene este síndrome, no me va a entender? Entonces me dirijo a la mamá. Eso es algo que me gusta mucho platicar con mi equipo. Siempre lo hemos platicado y no me dejarán mentir, que cuando viene alguien a solicitar información o un servicio, siempre les he dicho, si es un pequeño de 2 años, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿no? Al niño no le vamos a explicar a detalle lo que va a suceder. Entonces nos dirigimos al tutor. Pero si el niño, hay niños pequeños que de una forma se les explica, ¿no? Mira, Juanito, tienes esto, vamos a trabajar así, ¿no? De una forma. Y ya posteriormente al tutor. Pero el darle lugar a estas personas, o sea, no estoy hablando de discapacidad nada más, sino a todos, darles el lugar es lo que nosotros tenemos que hacer parte de la inclusión, o sea, como una normalidad. No tiene que ser algo especial, no tiene que ser inclusivo, o sea, tiene que ser algo de una normalidad, hablarle así a todos en general. Otra barrera es la barrera social, tiene que ver con condiciones que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen con las determinantes sociales de salud que pueden contribuir a reducir el funcionamiento entre las personas con discapacidad, sus condiciones de vida en las que ellos se encuentran. Y pues lo que hablábamos anteriormente, la barrera social de la mano con la barrera programática, que a muchos a veces les rechazan solicitudes de programas por una u otra razón, que tal vez porque sucede, porque lo he visto, y es triste decirlo, pero hay personas que porque la señora es morena, con una persona con discapacidad en casa, que no tiene una vida, una casa muy, muy bonita y muy detallada, se le niega el apoyo. Pero viene una señora con otro tipo de color de tez, en otro tipo de casa, y se le da, o sea, la primera se le da este tipo de apoyos. Entonces, es otra de las barreras tristes que sí existen. La barrera de transporte, que es la común que podemos ver día a día, la falta de transporte adecuado para las personas con discapacidad interfiere con su capacidad para ser independiente, de funcionar en la sociedad. Hay diferentes tipos de ejemplos de estas barreras, como la falta de acceso al transporte público y pues disponible el transporte disponible se encuentra en distancias que en lugares inconvenientes, o nada más, por ejemplo, dice una ciudad, sí tenemos aquí transporte para personas con discapacidad, pero ¿cuántas unidades? O sea, si tienen 4 es mucho, o sea, 4 unidades, y cada cuánto tiempo pasan y por qué zonas pasan, porque hasta eso también son pocas unidades, no pasan todo el día, ni todos los días, ni por todas las zonas. Entonces, aparentemente sí hay una unidad de transporte, pero realmente no está haciendo la función que debería, ¿no? Bueno, pues entonces sí hace falta este cambio que tú nos dices, de que haya una responsabilidad social, porque pues es lamentable el hecho de que se discrimine a alguien por el color de piel, que es muy común. Vivimos lamentablemente en un país sumamente clasista, donde pues desafortunadamente la condición de la persona física determina el si le apoyan o no le apoyan, el si le dan o no le dan. Entonces yo creo que esto se tiene que acabar. Así como hablamos de empresas socialmente responsables, pues tenemos que hablar de esa responsabilidad social, donde nosotros nos tenemos incluso que preparar, porque tú nos mencionabas anteriormente el lenguaje de señas y el sistema braille principalmente. Creo que es importante que la sociedad conozcamos cómo es el lenguaje de señas, que nosotros nos podamos comunicar con las personas que pues lamentablemente no escuchan. Creo que esto es muy importante,
porque eso nos llevaría a que digamos lo que tú nos has mencionado, que ya no hablemos de una inclusión social como tal, porque ya sea parte de, que eso sería lo ideal, ¿no? Una sociedad donde pues todos somos iguales, todos tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades, y entonces ya no habría necesidad de estar luchando por esa inclusión social, porque ya sería parte de, cuando desde pequeños aprendiéramos, por ejemplo, ese lenguaje de señas. Hace falta esa empatía que tú mencionas, hace falta dejar de estigmatizar, de generar estereotipos, porque en muchas ocasiones pensamos que porque no puede caminar ya no tiene una capacidad intelectual, o algunas situaciones como las que tú nos has dicho. Y en este sentido, por ejemplo, también nos hablas de una discapacidad intelectual. En muchas ocasiones podemos encontrar en las escuelas niños o adolescentes que pues tienen este tipo de problemática, y no tenemos, diríamos, a maestros socialmente responsables en la preparación que deben de tener para atender a este tipo de jóvenes. En muchas escuelas, por ejemplo, llega un niño que tiene problemas de aprendizaje y pensamos que solamente es que es flojo, que no quiere hacer las cosas, que la mamá no lo apoya, etcétera, etcétera, pero en realidad necesitamos prepararnos para poder atenderlos. Hemos hablado últimamente de inclusión social en México en el ámbito educativo, pero realmente hace falta más maestros también responsables de prepararnos en cómo atender las diferentes situaciones que se nos presentan, porque tú nos mencionabas anteriormente, si hay una discapacidad intelectual, pues obviamente vamos a tener niños que no logran un aprendizaje, y sabemos que cada niño de por sí aprende de manera distinta. Entonces, con más razón, alguien que tiene alguna discapacidad intelectual, alguien que tiene TDAH, alguien que tiene autismo, etcétera, etcétera, son condiciones distintas, y entonces pensamos que inclusión social significa que ya los permití en la escuela y nada más, pero en realidad es qué trato les estoy dando, cómo los estoy yo llevando al aprendizaje, cómo es que en realidad me estoy enfocando a ellos, porque pues tenerlos nada más no es verdaderamente hablar de inclusión social. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa en voz nuevamente del doctor César Manuel. Él nos va a hablar brevemente sobre la situación del DIF, de cómo es que se van creando los centros de rehabilitación, los departamentos de rehabilitación y de inclusión social. Posteriormente vamos a escuchar una canción que se titula Solo pienso en ti, de Víctor Manuel, y es una canción que no habla precisamente sobre la discapacidad, pero sí habla de situaciones donde pues las personas no nacen en ciertos contextos favorables. Él menciona en la canción, por ejemplo, al principio dice, ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Entonces, no todos tenemos la oportunidad de nacer en ambientes donde hay una buena situación económica, y eso determina nuestra propia vida, porque las oportunidades, lamentablemente, no son las mismas para la persona que nace en una cuna de oro, como decimos, y en un contexto pues de un estrato bajo. Así que vamos a escucharla y disfrútenla. Psicosalud informa. De acuerdo a la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión en el 2019, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, mediante la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión, pone en práctica programas y acciones en sus centros y unidades de rehabilitación, con el objetivo de prevenir, detectar y realizar una atención oportuna de las personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla. Para ello, dirige las acciones de inclusión social mediante las presentaciones de servicio de rehabilitación, formación y capacitación de recursos humanos en salud y desarrollo en la investigación en el apoyo de proyectos para la construcción, remodelación o equipamiento de centros y unidades de rehabilitación. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti,
Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano, se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren 1000 hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Esperamos que hayan disfrutado esta canción y bueno, para seguir esta plática tan interesante con Ziadani, ahora Ziadani quisiera que nos comentaras ya de manera específica qué acciones se implementan en el Departamento de Rehabilitación e Inclusión Social en el DIF y quisiera que nos comentaras principalmente a quiénes están dirigidas. Bueno, aquí en el departamento la salud y la discapacidad son parte integral del fenómeno social y no variables independientes aisladas de un contexto sociocultural. La complejidad del proceso de atención de las personas con discapacidad y sus familias debe ser abordada por equipos interdisciplinarios para alcanzar las metas propuestas, de tal forma que el aporte individual lleve al logro de una meta en común. Y la familia juega un papel fundamental en esta participación porque comprende el funcionamiento de estas personas y cómo se puede participar en la sociedad. Entonces aquí en el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia, a través de su modelo de rehabilitación integral, reconoce la relevancia de la suma de esfuerzos en equipo, no solo de las y los profesionales de la salud, sino también fundamentalmente de la persona y su familia, la comunidad y también la inclusión social, para otorgar rehabilitación integral
con equidad sin importar la situación económica, física o social. Es importante mantener una actitud humanitaria con vocación de servicio, proporcionar nuestros servicios con calidad y calidez, y estamos comprometidos a desempeñar nuestras funciones con honestidad, valor y voluntad para contribuir en los resultados de la misión esencial del gobierno. Es encaminada a satisfacer las demandas sociales, lograr la integración social y el desarrollo de las personas con discapacidad es una de las metas, así como eliminar las barreras, como las habíamos mencionado, físicas, sociales, culturales que les rodean, mediante el uso de instalaciones adecuadas y tecnología de punta, una actual, para estimular la rehabilitación y el resultado esperado en la aplicación de los tratamientos que ofrece la vanguardia médica. En este caso, las personas con discapacidad aquí en el DIF de Amatlán tienen como primera operación es visualizarlas y que sean visualizadas a través de su discurso. Nos gusta darles voz, saber lo que les pasa, lo que quieren, lo que les falta y ayudarles a que puedan elaborar autónomamente ese discurso y a partir de ahí buscar conjuntamente soluciones inclusivas que les detonen una igualdad en oportunidades. Nosotros trabajamos de una manera multidisciplinaria, donde siempre he considerado que el equipo es lo más importante y en el trabajo podemos decirlo, una esencia entre compañeros que es fundamental. Llevarnos bien, tener mucha comunicación, porque a partir de eso también de nuestra propia interacción interna, es también el avance de nuestro paciente, de la persona que nosotros queremos sacar adelante y entonces nos comunicamos. Por ejemplo, hay casos donde, por ejemplo, estimulación temprana. Como fisioterapeuta, tengo específicas soluciones para estimulación temprana, especialmente ya hablando de la neurorehabilitación. Pero también los psicólogos tienen una aportación de estimulación temprana que tal vez no sea lo mismo, y ese es el punto y eso es lo interesante en esto, que no sea exactamente lo mismo, porque de eso nos apoyamos uno con otro, de una forma multidisciplinaria. Y me gusta cuando alguien dice, no sé y me gustaría aprender. Entonces, esa es la filosofía que yo he visto en el equipo, que la humildad de decir, no sé, pero quiero aprender. Tal vez no es mi área, pero me gusta, me interesa, ¿no? Y también viceversa, tal vez no es mi área, pero me gusta lo que haces, ¿no? Entonces platicamos y llevamos a cabo un plan de tratamiento multidisciplinario, que es lo que en conjunto lleva a una óptima rehabilitación, o sea, algo más, un resultado mejor, un resultado que lo beneficia al paciente y que esto es lo más importante dentro de toda esa institución, el ciudadano que sea beneficiado con lo que está solicitando. Entonces, es muy importante esa armonía interna que llevamos para también transmitirla a la persona que viene y solicita el servicio. No solamente en rehabilitación, sino también en psicología y en educación especial. Entonces, todos aportamos algo al tratamiento de ese paciente y eso es lo que hace, pues, tal vez yo considero que todos hablan de sus DIFs, de sus lugares de trabajo de una forma, pues, amable, ¿no? Pero la verdad, lo que yo puedo decir de la mía, de lo que nosotros hacemos, esa forma de complementarlo sin
pues con la visión con la que todos caminamos y con la filosofía de que aquí pues el más importante es el paciente. Entonces el hecho de todos querernos involucrar para ver lo más rápido y pues más sencillo para él la rehabilitación es lo que yo pudiera presumir, lo que me gustaría decir y compartir con otras instituciones. Muchos hablan de que la cuestión laboral tal vez no es muy importante en la comunicación, pero yo les quiero decir que sí, o sea, es muy, muy importante para la rehabilitación de las personas cuando hay una buena comunicación en el equipo, porque es integral y es yo creo que lo que todas las VRs, las unidades básicas de rehabilitación, tendrían que lograr un resultado integral, no nada más de un solo profesionista, porque también hay que reconocer cuando uno tiene un límite, hasta dónde uno puede llegar, no pasar ese límite porque yo solo soy fisioterapeuta, ¿no? El siguiente límite es del psicólogo y el siguiente es de la educadora especial. Entonces, saber reconocer hasta dónde uno puede llegar y que nuestro compañero también tenga su colaboración dentro de la rehabilitación. Eso es lo que logramos aquí. Bastante importante lo que has mencionado y la verdad que sí me parece muy interesante porque tú nos has mencionado en primer término la vocación de servicio. Yo creo que esto es indispensable para la rehabilitación porque estamos tratando con personas, entra la parte humana y entonces el hecho de que ustedes busquen una integración social pues la van a lograr precisamente con ese equipo multidisciplinario que tú mencionas y que se va a buscar la solución al problema pues a través de la experiencia y de los conocimientos de cada quien. Esto que dices parece relevante porque están reconociendo y están valorando al otro profesional y como bien lo dices, realmente un buen equipo de trabajo pues va a llevar con éxito sus acciones. Visualizo ya el equipo de trabajo con el que tú cuentas y sobre todo la buena dirección que estás llevando en esta encomienda que ahora tienes y que no dudo que muchas personas están cambiando su vida al tener una rehabilitación que les permita desarrollarse de mejor manera y pues ser parte de las personas que sí son tomadas en cuenta, ¿no? Que no sigan siendo relegados como en muchas ocasiones se da. Fíjate, Dani, quisiera entonces que tú nos mencionaras pues cómo consideras que afecta esa exclusión social a las personas que tienen precisamente una discapacidad. ¿Qué cambios observas en ellos cuando tú realizas a través de todo tu equipo una rehabilitación? ¿Cómo es que consideras que le van cambiando la vida? Bueno, la inclusión y la igualdad de oportunidades distan cada vez más del alcance de la gente y se ensancha el volumen de los colectivos sociales que pues hacen de alguna manera la exclusión. Hay un programa que me gustaría mencionar que se llama Vida Independiente. En este programa en general contextualizan lo que hay que situar específicamente con el fenómeno de discapacidad, ¿no? Más de 1,000 millones de personas de todo el mundo viven con alguna forma de discapacidad. En muchas sociedades, las personas con discapacidad a menudo terminan desconectadas, viviendo aisladas y discriminadas. Bueno, hay un objetivo de la ONU que, bueno, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, las Naciones Unidas han publicado el informe sobre la discapacidad y el desarrollo de 2018, que es consecución de los objetivos del desarrollo sostenible para y con los derechos con las personas con discapacidad. Pues son objetivos que tienen escritos en un PDF en internet accesible para cualquier persona que lo quiera leer. En este informe se muestra que las personas con discapacidad se encuentran que tienen una situación de desventaja a la mayoría. Es por eso que se hacen estos objetivos de desarrollo sostenible y resalta que con respecto al objetivo 1 sobre la eliminación de la miseria, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de vivir
bajo el umbral de la pobreza que las personas sin esas discapacidades, debido a las barreras de la sociedad, tales como la discriminación y el limitado acceso a la educación, al empleo y a la falta de inclusión en los programas sociales. Esto es citado de este compendio de objetivos del desarrollo sostenible. Y bueno, de hecho, en algunos países la promoción de este tipo, el compendio y de la proporción de personas con discapacidad que viven en la pobreza pueden duplicar a las que no tienen discapacidad, según este reporte. Otro importante objetivo de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en el que las personas con discapacidad están marginadas, es el número 3 y es relacionado con la salud. El acceso a los servicios de salud sigue siendo un desafío para las personas con discapacidad, que tienen 3 veces más probabilidades que el resto de los ciudadanos de no recibir cuidados médicos cuando lo necesitan. La rehabilitación es uno de los mayores retos. En algunos países, más del 50% de las personas con discapacidad tienen una necesidad de tales servicios que no está satisfecha. La discapacidad y la exclusión social son 2 categorías de análisis aparentemente muy relacionadas, en las cuales están inmersas, por un lado, personas con deficiencias en problemas de salud, y por otro, aquellos sectores que por múltiples impedimentos, ya sea de índole social, política y económica, no pueden satisfacer sus necesidades básicas o acceder a la ciudadanía social plena. Ahora bien, las personas con discapacidad, en la mayoría de los casos, por su limitación física, mental o sensorial, y por barreras que la misma sociedad les impone, presentan altos grados de exclusión, y toda vez que presentan poco acceso a empleo, educación, accesibilidad a sitios públicos, entre otras desventajas sociales, se vuelve más común día a día. La relación entre discapacidad y exclusión social parecen evidentes. Sin embargo, es un poco común encontrar análisis científicos donde se encuentren insertas estas variables, de manera que se puedan encontrar ejercicios de reflexión profundos sobre el tema. Por ello, se pretende relacionar el tema de la discapacidad como un problema de la sociedad con la situación de exclusión social en diferentes instancias que vive este grupo. Para estimular la inclusión en la sociedad, se debe garantizar la accesibilidad de un empleo formal, a la seguridad social, educación, al medio físico, lo que implica suprimir barreras histórico-estructurales, actitudinales, urbanísticas, como lo que son las arquitectónicas. Yo creo que esta es una de las barreras un poco complicadas para las ciudades con historia o con inmuebles de historia, pues, trascendente. El modificar el inmueble les crea conflicto, porque van a decir, bueno, es que esta pues es una casona, por ejemplo, en Puebla. ¿Cómo voy a modificar esta casona si tiene años, no? ¿Cómo le voy a poner una rampa si tiene años? Yo todavía recuerdo cuando la catedral no tenía una rampa que ahorita ya tiene. Y cuando se puso esa rampa, se escuchaban comentarios de las personas que visitaban la catedral y decían, ay, la rampa se ve bien fea, o ¿por qué le pusieron eso a la catedral, no? Pero pues quien lo hizo pensó de una forma, pues, futurista y actual en ese momento y en todos los momentos. Las personas mayores regularmente son quienes visitan más ese tipo de inmuebles, ¿no? O como la catedral. Entonces, una persona mayor que está en silla de ruedas o en andadera, se le complica llegar hasta, pues, al fondo, ¿no? Anteriormente, pues, se quedaban abajo, porque si nos damos cuenta, la catedral, pues, tiene escaloncitos para entrar. O sea, tiene la entrada de atrás de la capillita,
y tiene 3 en el atrio principal, si no mal recuerdo. Entonces, en las 4 entradas, 5 porque hay una lateral, por donde está la churrería, todavía me acuerdo. Todas esas tienen escaleritas, no recuerdo una rampa, y por eso cuando se pone la rampa, que ahorita está, muchas personas pueden acceder de una forma más fácil, tanto afuera como adentro de la catedral. Y entonces yo creo que es bueno que hayan detectado este problema. Tal vez, como lo decíamos, ¿no? Arquitectónicamente o urbanísticamente no era como que lo más estético, pero pensaron en quienes son más recurrentes en la visita de ese tipo de lugares. Entonces, pues se rompió esa barrera de exclusión, y ojalá que ese ejemplo también se lleve a cabo en otro tipo de inmuebles de cultura, porque pues muchas personas también les interesa, o sea, hay que tratar de verlo con una visión distinta, que pues cualquiera pueda acceder a ella, que no solamente porque estéticamente se ve bien una escalera o en un plano alto, sino entenderlo de una forma más universal, y no solamente hablando de discapacidad, sino de muchas formas de lo que hemos estado tocando en estos temas. Sí, y la verdad es que hace falta entonces cambiar la mentalidad de las personas y no guiarse, como dices, nada más por la parte estética, sino por la necesidad social de esas personas que necesitan también tener acceso. Yo creo que eso tiene que ir cambiando, porque, bueno, me pareció muy bueno el programa que mencionas de vida independiente, y que hayas abordado algunos aspectos de la Agenda 2030, porque finalmente yo decía en algún momento, si los objetivos de la Agenda 2030 se llevaran realmente a la práctica, se hicieran cosas para que todo funcionara mejor, tendríamos una sociedad muy distinta, y un país y un mundo, porque finalmente la ONU lo propone para todo el mundo. Entonces creo que tiene que ir cambiando esa mentalidad de que veo algo feo, porque finalmente lo bonito y lo feo pues no es más que una subjetividad de cada quien, pero tenemos que ver las cosas más de manera funcional, no por la parte estética, no por decir la rampa se ve bonita o se ve fea. Yo creo que tenemos que considerar que todos tenemos esos derechos que tú mencionabas, y que finalmente somos parte de, y que una persona pues al tener el acceso ya se siente mejor, ya su autoestima se eleva, su seguridad se eleva, porque a lo mejor de momento está pensando, voy a ir a tal lugar, me voy a poder pues mover en ese lugar, o simplemente me voy a tener que quedar afuera, ¿qué pasa conmigo? Yo creo que eso genera inseguridad, y pues como nos decías, puede ser que la persona mejor se aísle, porque evita lugares concurridos, evita lugares donde no sabe cómo está esa infraestructura, y pues con eso contribuimos a que haya una discriminación hacia ellos. Sí, Dani, y ya para ir cerrando el programa, quisiera hacerte ya una pregunta un poco más personal, porque siempre se cuestiona a las personas que estudian fisioterapia. Tú eres licenciada en fisioterapia y en rehabilitación. Quisiera que nos platicaras un poco sobre qué es lo que te motiva a estudiar esta carrera, qué satisfacciones has tenido a lo largo ya del tiempo que has ejercido, o incluso el tiempo que has estudiado, porque yo creo que en todos esos momentos pues has tenido gratas situaciones. Bueno, pues no es algo que tuviera planeado realmente el estudiar esta licenciatura. Desde que era niña yo siempre quise ser médico. En realidad mi visión era ser médico, y pues yo creía que la medicina abarcaba lo que ahora yo sé, ¿no? Pero en ese momento no lo conocía. Lo que platico mucho con mi familia, o lo que sale a relucir, porque nunca lo había profundizado, realmente nunca lo había como que analizado, pero desde que era niña siempre cuidaba mucho a mi abuela materna. Entonces, siempre que la visitaba, porque bueno, yo nací y crecí en la ciudad de Puebla, mi abuela actualmente vive aquí en Amatlán de los Reyes. Entonces cuando yo la venía a visitar, ella por lo regular siempre estaba enferma,
y yo la vendaba con rollo de papel y yo le decía que cuando yo fuera grande yo la iba a curar. Entonces, desde pequeña yo siempre supe que el área de la salud era lo mío. Entonces no estaba muy bien definido porque yo lo que siempre veía o con lo que siempre bombardean a uno pues es con ser médico, ¿no? Y bueno, en la escuela yo iba a una escuela particular donde pues la mayoría de los niños pues tienen otro tipo de educación, hablando de crianza, ¿no? Por decirlo así, no todos, pero sí habían uno que otro compañero que era un poco consentido. Entonces, yo era muy amiga de una chica que tiene un problema en el corazón, se llama Aranza, es una de mis más grandes amigas, y yo siempre defendía a ella de que la molestaran porque por su problema del corazón ella no podía hacer ejercicio, no podía moverse mucho. Entonces yo en la escuela nunca fui popular desde el kinder hasta la universidad. No puedo decir que fui una chica popular por mi forma de ser, sino bueno, a lo mejor por lo estético y esto no, pero pues tal vez sí por la actitud de que yo siempre defendía a las personas que eran molestadas. Y tuve muchos problemas. Mi mamá creo que ya hasta se codeaba con la directora de tantas veces que la visitaba. Y en muchas ocasiones pues sí recurría a la violencia y golpeaba a compañeros por molestar a otros con alguna desventaja, que porque usaba lentes, que recuerdo muy bien a mi compañero Antonio, él tenía un problema intestinal y le hicieron una tipo diálisis. Entonces a un compañero se le ocurre romperle una bolsita que él traía de un estoma y pues claro, Toño lloró mucho y a mí me dio bastante coraje. Entonces pues sí, tal vez sí, otra vez recurrí a la violencia. Me di cuenta que tal vez ser médico no era lo mío porque no lo sentía tan esencial, pero aún así continué por ese camino hasta que un día, saliendo de la prepa, me invitaron a una comunidad sorda y ahí estuve 6 meses, viví 6 meses con ellos por Banderillas, cerca de Jalapa. Ahí se encuentra la comunidad. Entonces yo todavía no sabía qué elegir porque hice mi examen para medicina justamente y no lo pasé. Entonces yo viví un momento de frustración muy, muy grande porque dije, no, o sea, toda mi vida me he preparado para ser médico y ¿cómo es posible? Entonces, en esta comunidad aprendí mucho de la lengua de señas, pero más que nada, uno de los niños se lastimó y se esguinzó el pie. En ese momento uno de mis maestros dice, ¿cómo necesitamos un fisioterapeuta? Y yo dije, ¿un qué? O sea, nunca había escuchado lo que era un fisioterapeuta, ni siquiera sabía que existían. Veía el Teletón y todo esto, pero no me llamaba la atención. O sea, yo pensaba que solamente era lo que se veía ahí, ¿no? Pero en realidad no. Cuando empecé a investigar todas las funciones que hacía un fisioterapeuta, fue como me enamoré. Y tuve la oportunidad de volver a presentar el examen para medicina, pero no. Yo entendí que mi lugar no era por ahí. Además, bueno, es que hablar de fisioterapia, pues, bueno, yo me estoy enamorada y no creo haber elegido mal. A veces sí, como todos, pues pinta un poco oscuro porque se piensa que el fisioterapeuta gana mucho dinero
que le va muy bien, porque a lo mejor muchos chicos tienen la visión de ser fisioterapeutas en deportiva y pues porque ven a lo mejor al fisioterapeuta del Barça o del América, yo que sé, que tienen una buena estabilidad, piensan que todos somos iguales, pero no, o sea, yo creo que como en todas las profesiones tiene uno que escarbar y que hacer su propio camino para llegar a lograr a pues ese tipo de metas, ¿no? Pero la realidad, bueno, actualmente también tengo función como filtro de tesis y muchos de los chicos que he revisado sus tesis o que platicamos me dicen, yo estudié fisioterapia porque me gusta ayudar a la gente, y siempre en todas las personas esa es la respuesta. ¿Por qué estudiaste fisioterapia? Pues porque me gusta ayudar a la gente. Ajá, pero no nada más fisioterapia ayuda a la gente, o sea, es algo más allá, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, hay quienes sí lo entienden. No podría explicarlo, pero hay algo, hay una magia, hay un toque que cuando uno la entiende, cuando uno la siente, es como decir, ya, sí, esta es mi chispa, esta es mi carrera, o sea, no hay otra. Eso fue lo que yo sentí cuando la conocí, porque había leído de ella, pero ya tenía muy poco tiempo, pero cuando la vi de frente y la conocí en el transcurso de los años, pues fue maravilloso hasta la fecha. Si eligen este tipo de licenciatura, a quienes escuchan, no es por dinero, o sea, realmente el dinero no crean que van a ser ricos. Es un camino que hay que labrar para poder llegar a una economía que tal vez muchos sueñan, pero en realidad va más allá de eso. Y no solamente es para ayudar a los demás, sino es algo que uno debe de tener y filosofar y llevarlo a cabo. O sea, no nada más es decir, me gusta hacer mi trabajo o me gusta ver a un paciente que entró en silla de ruedas, tal vez en una andadera, ¿no? En unos meses, en un tiempo, en una andadera. Es algo de decir, bueno, pues yo siento que estoy aquí y esta es mi misión. Y ser pacientes es una de las cualidades más grandes y de las más importantes en esta carrera, porque la paciencia es la que nos va a llevar a los resultados. La paciencia, la tolerancia y mucho cariño por el trabajo. El modo, tampoco se trata de ser muy suaves y decir, a ver, mi amor, ven, vamos a sentarnos, tienes una lesión medular y no vas a caminar, o sea, no se trata de tampoco ser así, tampoco ser muy duros. Hay que encontrar una forma, pero en el camino eso se va aprendiendo. Y lo mejor es cuando tenemos buenos maestros, buenos instructores y en el camino laboral, buenos compañeros, buenos colegas que se prestan a enseñar. A mí me enseñó muchísimo la licenciada del ISSSTE. Ella fue muy paciente y muy accesible en enseñarme muchas cosas que yo no sabía cuando era pasante, y actualmente lo que yo puedo y lo que yo sé compartir con otros colegas lo hago sin problema. Siempre me he prestado y siempre he creído que la educación es para todos, así que de manera en lo que se pueda dar a los demás, pues siempre he estado ahí, y eso es lo que crea la satisfacción en cada persona de hacer algo que le gusta, no por cumplir una utopía de decir es que yo soy un filántropo, mírenme todos, ¿no? Me tomo la foto con la persona que ayudé. No, o sea, es algo interno, algo propio, algo que es tuyo y tuyo nada más. Si se hace algo bueno, es algo que se debe conservar, no se debe de decir. Y es algo que cuesta entender al principio, porque en este mundo de redes sociales todo el mundo lo quiere presumir. Pero fácil, aquí debe de haber mucha humildad, mucha tolerancia, mucha paciencia, mucho amor y, ¿por qué no? Entender que también nuestra salud es importante, y a esto voy con la salud mental. Considero que el llevar una buena relación con un psicólogo que nos pueda
terapiar es muy importante, porque si nosotros estamos bien emocionalmente, eso se transmite. Así es, y ha sido muy grato escuchar esta explicación que das porque reflejas el gran humanismo que te ha caracterizado desde ser niña. Yo creo que el volverse violento no nada más es una acción que se debe de señalar como qué niño tan grosero, sino que hay que entender el por qué se hace. Y en muchas ocasiones pues diríamos que se defiende por causas justas, y creo que el buscar justicia ha sido pues una de tus mayores fortalezas desde muy pequeña. Y finalmente la medicina es una carrera muy humana, y pues la fisioterapia también. Yo creo que ahí va de la mano el hecho de que tú puedas ser parte de mejorar esa calidad de vida de las personas que ya estuvimos comentando, y que pues finalmente te sientas plena con esta carrera que has elegido, y que no le veas esa parte económica que muchas veces se busca, y que disfrutes lo que haces, porque creo que es lo que es más importante, ¿no? Hasta para nuestra propia salud mental, ya que lo mencionas, ya que yo creo que la felicidad que vamos teniendo por cada cosa que hacemos, sin tener que decírsela a los demás, es lo más valioso, porque pues a veces se hacen cosas, como bien lo dices, para que los demás lo vean, no porque realmente quiero lograr algo. Sí, Dani, ya para cerrar el programa, ¿qué recomendaciones nos darías para todas las personas que nos están escuchando? Bueno, pues este paso de la exclusión a la inclusión no se da de un día para otro. Es un cambio gradual y exige un compromiso a largo plazo. Empieza con el reconocimiento de los grupos excluidos e insensibles, o bueno, invisibles más bien, ¿no? Se superan las creencias de los estereotipos negativos para crear las condiciones necesarias para que haya igualdad de oportunidades y movilidad social, aumentando el acceso a trabajos decentes, mejores servicios y medios de subsistencia más seguros. Ayudará a las personas que habitualmente excluidas a partir de ese punto a participar plenamente en la sociedad y a vivir con dignidad. Es una cuestión que, como lo habíamos mencionado al principio, empieza desde casa. Creo que en casa es donde debemos comenzar con ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Nuestros hijos no solamente aprenderán con la palabra, sino con el ejemplo. Y desde que ellos ven un simple buenos días en la calle, es significativo grande. O sea, ellos se dan cuenta que el buenos días es amable, ¿no? Buenos días a mi vecino, a la persona de la tienda, no lo sé. De pequeños pasos vamos a más grandes. Algo también que me gustaría invitar a las personas es a romper ese prejuicio de las personas con discapacidad. Un ejemplo es el autismo. Cuando vamos a una zapatería y de repente un niño se tira al piso, llora y grita, normalmente o naturalmente todos miramos, ¿no? O sea, hay quienes giran la mirada al niño y dicen, ay, qué malcriado, ay, qué maleducado, ¿no? Berrinchudo. Pero nosotros no sabemos cuál es el trasfondo de ese niño. O sea, a lo mejor probablemente esté haciendo un berrinche, pero claro, se debe de llevar un proceso también de crianza positiva, pero no sabemos si ese niño está bien o el niño tiene un trastorno del espectro autista. ¿Y qué tal si él no está entendiendo lo que está sucediendo en el medio y lo está aturdiendo? Entonces, lejos nosotros de ayudar en ese tipo de situaciones, las empeoramos con la mirada, con juzgar, y el niño se estresa más, la mamá se estresa más. Entonces, me gustaría que el mensaje sea, o darme a entender, que sea claro, que llegue a muchas personas el romper esos prejuicios. Por ahora, pues, es difícil llegar a lo que uno visualiza, ¿no? Desde este punto, una utopía en querer vivir en un mundo donde todos lo veamos de una forma, pues, normal, pero por algo se empieza, de pasos pequeños, desde ese buenos días hasta evitar el prejuicio de no saber cuál es el trasfondo de cada persona.
Claro, y muy cierto lo que dices, que debemos educar en congruencia y coherencia con lo que decimos, porque se enseña más precisamente, como tú lo mencionas, a través del ejemplo que a través de las palabras. Y creo que en este sentido el hecho de que los niños perciban cómo los adultos se comportan con las personas que tienen alguna discapacidad o en general con las personas, pues va a llevar a que ellos también sean muy respetuosos. Creo que nosotros podríamos dejar de luchar por esa inclusión social cuando realmente todos nos veamos con el mismo valor y no con el aspecto solamente exterior, sino con el valor que cada uno de nosotros tiene. Vamos a escuchar la última cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César, quien como en cada programa nos brinda una recomendación, y regresamos para poder despedir hacia Dani. Psicosalud informa. Es indudable que la exclusión social puede tener un gran impacto en la vida de las personas. En muchas ocasiones se discrimina sin contemplación a determinados grupos vulnerables, sin pensar en las consecuencias que esto provoca. Psicosalud te invita a pensar antes de actuar, a respetar a aquellas personas que presentan alguna vulnerabilidad, o en caso de que seas persona que requiere rehabilitación, acudas al DIF más cercano. Ahí encontrarás el apoyo que necesitas. Seamos responsables de nuestros actos. No podemos permitir que la exclusión social siga impactando de manera negativa a las personas. Todos tenemos los mismos derechos y hay que hacerlos respetar. Pues muchas gracias, Dani, por haber estado en el programa. La verdad es que todo esto que tú nos has comentado, sin lugar a dudas, nos ha generado mucha reflexión. Creo que todos tenemos algo que aportar, algo que cambiar, y pues realmente dejemos de excluir a las personas, dejemos de discriminar, de estereotipar, de estigmatizar, como pues tú ya nos venías mencionando. Gracias nuevamente, y no sé si quieras agregar algo. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, y pues estoy muy contenta y agradecida de que este tipo de información se difunda, y estamos muy pendientes del programa, lo escuchamos y esperamos que pues llegue a personas este tipo de, pues los comentarios que hemos hecho, ¿no? Y para cualquier información o alguna aportación en la que pueda apoyar a alguien de la audiencia, pues con gusto estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias nuevamente a todos, y recuerde que estamos siempre para apoyar, atender en Psicosalud. Gracias a todas las personas que nos escucharon este día y que nos han seguido en diferentes transmisiones. Recuerden que si desean escuchar el programa lo pueden descargar en la página sinergiainteligente.com. Ahí se encuentra el podcast. Se puede comunicar con el doctor César, quien es director de Psicosalud, para que lo atienda de manera personal en alguna situación que usted necesite. Él es psicoterapeuta familiar y de pareja, o también lo puede canalizar con alguien del equipo de Psicosalud. Su número telefónico es 22 24 23 00 29. Lo puede canalizar a Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime, a Psicosalud Cuba con la doctora Celia Palay Infante, Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, Psicosalud Hidalgo con la maestra Anayansin Cisneros, o Psicosalud Córdoba con una servidora. Se van a quedar escuchando una canción de Juan Fernando Velasco que se titula Todos somos distintos. Y es una canción que forma parte del álbum Cantando Contigo, que aporta un mensaje muy importante educativo, dedicado principalmente a los niños, que aprendan a respetar las diferencias. De eso precisamente hemos tenido una reflexión a lo largo del programa con todos los aportes de Dani. Buenas tardes a todos. Puedo ser alto, tal vez ser bajito, ser color canelo, tener blanca la piel. Qué bonito, todos somos distintos. ¿Será que por eso nos llevamos tan bien? Puedo ser flaco o algo gordito, tener ojos oscuros o más claros pueden ser. Qué bonito, todos somos distintos.
No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. Oh, 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 tal como soy. Oh, 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 oh. Me gusta el verde y a ti el rojo clarito. Yo juego fútbol y tú el ajedrez. Qué bonito, todos somos distintos. ¿Será que por eso nos llevamos tan bien? Yo soy músico, tú eres científico. Yo toco el piano, a ti te gusta leer. Qué bonito, todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque te miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. Oh, porque lo más bonito es de tu interior. Oh, y si el corazón está lleno de amor, nos une a los dos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. Oh, 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 tal como soy. Oh, 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 todos somos distintos. Sinergia Inteligente presentó Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos. Escúchalo cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.